Hola, mi nombre es Diana. En este video aprenderemos sobre Bacillus anthracis. Antes de comenzar te muestro los temas que veremos. Primero hablaremos de la morfología y estructura, después de las características para su identificación, luego abordaremos las toxinas y enzimas extracelulares, así como su epidemiología. También explicaremos la patogénesis, la inmunidad y sus manifestaciones clínicas. Finalmente veremos el diagnóstico, tratamiento y prevención y su resistencia antimicrobiana. La morfología y estructura, el Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo grande que se va a disponer en cadenas largas cuando crece en cultivo. Son saprofitos de baja virulencia, difundidos en el aire, tierra, agua, polvo y productos animales. Este bacilo va a provocar la zoonosis carbunco, que es una enfermedad animal que de manera ocasional se transmite a los humanos. En las colonias, sus características va a ser que va a presentar una superficie rugosa e irregular con múltiples extensiones de bordes rizados que se asemejan a una cabeza de medusa. En características estructurales vamos a tener que es aerobio y anaerobio facultativo. Va a producir esporas, que esto es lo que le va a permitir su supervivencia en el ambiente durante largos periodos de tiempo. Puede ser hasta por décadas. Estas esporas pues, van a ser muy resistentes al calor. Y bueno, también puede presentar este Bacillus anthracis una cápsula formada por un polipéptido de ácido D-glutámico, que es una característica poco común en bacterias. Bueno, esta cápsula va a tener una función antifagocítica, lo que va a favorecer la virulencia de la bacteria. Para su identificación vamos a tener microscópicas, en cultivo y en diagnóstico de laboratorio. Bueno, las características microscópicas de Bacillus anthracis se observan mediante la tinción de Gram, donde se identifican bacilos grandes gram positivos que suelen organizarse en cadenas y tienen la capacidad de formar esporas, lo cual es clave para su resistencia. En cuanto a sus características de cultivo, Bacillus anthracis forma colonias no hemolíticas, es decir, no destruye los glóbulos rojos del medio y además se caracteriza por ser una bacteria no móvil, lo que ayuda a diferenciarla de otras bacterias similares. En el diagnóstico del laboratorio se va a hacer tomando muestras del paciente. Si es en la piel, se cultivan las lesiones cutáneas. Si la infección es más grave o sistémica, se pueden tomar muestras de sangre o esputo. Después se va a realizar una tinción de Gram donde se observan bacilos grandes, gram positivos, lo que ayuda a identificar la bacteria. Esta bacteria produce un complejo de exotoxinas formado por tres proteínas: el antígeno protector, el factor de edema y el factor letal. En esta diapositiva podemos ver esta imagen en la que, primero el antígeno protector se va a unir a un receptor en la membrana de la célula, que en este caso puede ser un macrófago. Esta unión es importante porque va a permitir que se formen complejos que faciliten la entrada de las otras toxinas. Después, el factor de edema y el factor letal se unen al antígeno protector y entran juntos a la célula mediante un proceso llamado endocitosis, formando un endosoma. Una vez dentro de la célula, estas toxinas se liberan y comienzan a actuar. El factor de edema va a provocar acumulación de líquido en los tejidos, mientras que el factor letal altera funciones celulares y contribuye al daño de la célula. En conjunto, este mecanismo explica cómo Bacillus anthracis causa daño en los tejidos durante la infección. El carbunco es principalmente una enfermedad que afecta a animales herbívoros, como las ovejas, caballos y el ganado. Estos animales actúan como el principal reservorio de la bacteria. Los humanos se infectan al tener contacto directo con animales infectados o con productos derivados de ellos, como piel, lana o carne contaminada. Existen tres principales vías de transmisión. Primero, la inoculación cutánea, que es la más frecuente y ocurre cuando las esporas entran por la piel.
Segundo, la inhalación de esporas, que es la forma más grave. Y tercero, la ingestión de alimentos contaminados. En la imagen que se muestra en esta diapositiva, en el lado derecho, el carbunco es adquirido de forma natural. Proviene de la inoculación traumática de esporas de Bacillus anthracis derivados de animales que padecen carbunco. En este punto es importante entender qué ocurre después de que las esporas entren al organismo. Las esporas de Bacillus anthracis ingresan por la piel, los pulmones o el tracto digestivo y luego germinan convirtiéndose en bacterias activas. Estas bacterias desarrollan una cápsula de ácido D-glutámico que las protege de la fagocitosis, lo que les permite sobrevivir y multiplicarse dentro del huésped. Además, producen toxinas que son las principales responsables del daño celular. Como consecuencia, se genera inflamación, edema y necrosis en los tejidos. Esto explica por qué la infección puede progresar rápidamente si no se trata a tiempo. Y justamente estas alteraciones son las que van a dar lugar a las manifestaciones clínicas que observamos en los pacientes. Pero antes de ver cómo se manifiesta la enfermedad, es importante entender cómo responde el sistema inmunológico frente a Bacillus anthracis. Hasta el momento no se conocen completamente los mecanismos específicos de la inmunidad natural. Sin embargo, los anticuerpos contra el antígeno protector parecen tener un papel importante en la protección del organismo. Ahora bien, cuando estos mecanismos no son suficientes, es cuando aparecen las manifestaciones clínicas del carbunco. El carbunco puede presentarse en tres formas principales. La primera es el carbunco cutáneo, que es la forma más frecuente. Inicia como una pápula puriginosa, posteriormente evoluciona a vesícula y finalmente forma una escara negra característica llamada pústula maligna. Además, puede acompañarse de un edema importante alrededor de la lesión. La segunda forma es el carbunco pulmonar, que se produce por la inhalación de esporas. Se caracteriza por fiebre, tos, disnea y cianosis, y puede progresar rápidamente a septicemia y muerte. La tercera forma es el carbunco gastrointestinal, que se adquiere por la ingestión de carne contaminada. Sus manifestaciones incluyen dolor abdominal, vómitos, diarrea y ascitis. Una vez identificadas estas manifestaciones, es fundamental confirmar el diagnóstico. Este se realiza mediante el cultivo de lesiones cutáneas, así como cultivo de sangre o esputo, además en la tinción de Gram. Un hallazgo típico es la presencia de bacilos gram positivos grandes dispuestos en cadenas, característicos de Bacillus anthracis. Bueno, confirmado el diagnóstico, el tratamiento antimicrobiano es clave, ya que puede detener la progresión de la enfermedad. Entre los antibióticos utilizados se encuentran la penicilina, la doxiciclina y el ciprofloxacino. Estos dos últimos también pueden emplearse como profilaxis después de una posible exposición. Además del tratamiento, la prevención es fundamental para controlar la enfermedad. Las medidas preventivas incluyen la vacunación del ganado, el control sanitario de productos de origen animal y la vacunación en personas de alto riesgo. La vacuna humana se basa en el antígeno protector purificado, el cual estimula la respuesta inmune. Finalmente, en cuanto a la resistencia antimicrobiana, la mayoría de las cepas de Bacillus anthracis son sensibles a la penicilina. Sin embargo, se recomienda el uso de doxiciclina o ciprofloxacino, especialmente en situaciones de posible exposición a bioterrorismo debido a la posibilidad de cepas manipuladas. Y con esto concluimos la información más importante sobre el carbunco.